Vamos entonces a continuar donde nos habíamos quedado hace un tiempito y estábamos estudiando el libro de Lucas. ¿Se acuerdan ustedes? Y nos habíamos quedado en el capítulo 11, ¿cierto? Capítulo 11 por ahí del versículo 20, si no me equivoco, del 14 en realidad. Ahorita les comparto la pantalla. A ver. Muy bien. Entonces, vamos a ver. El 14. Exactamente, versículo 14. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí estamos, ¿no es cierto? Bueno, solo como para recordar, la, la última vez que nos vimos en cuanto a Lucas, que fue hace unos 15 días, pudimos ver este triplete, ¿no es cierto?, de aspectos que hablaba el Señor Jesús respecto de la oración. Y bueno, ahora vamos a ver otro tema bastante interesante que tiene que ver con, aquí normalmente le suelen poner como título algo así de la autoridad o alguna cosa de Jesús por quien echa fuera demonios o alguna cosa así por el estilo. Pero en el fondo, lo que tiene que ver esto es con finalmente una acusación que le hacen al Señor, ¿no es cierto?, de que Él estaría en realidad, digamos, que su obra, digamos, de exorcismo, si se quiere, de liberación, sería hecho no de parte de Dios, sino de parte de este famoso Belcebú, ¿no es cierto? Entonces, como ya es costumbre, seguramente este es un pasaje bastante conocido por la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? Sí, si no por todos, el famoso de Jesús echa fuera a los demonios por Belcebú y tal. Bueno, resulta que la forma en cómo lo presenta Lucas, porque como ya lo vemos aquí, este es un episodio que está relatado en los tres evangelios, con sus matices y todo, pero vamos a verlo a la forma en cómo lo hace Lucas, ¿de acuerdo? Entonces, primero que este pasaje como tal es algo un poco extraño, ya es algo un poco extraño. ¿Por qué? Porque acuérdense que el contexto general que venimos viendo desde el capítulo 9 es que el Señor Jesús ha emprendido un viaje hacia Jerusalén, ¿ya? Y el contexto inmediato es que unos cuantos están sus apóstoles, ¿no es cierto?, en algún lugar orando y le dicen que les enseñe a orar, ¿no es cierto? Que les enseñe a orar y da su enseñanza sobre la oración. Sin embargo, a punto seguido después de lo que viene de la oración, vemos esto de que Jesús estaba expulsando un demonio y era mudo, y aconteció que salió del demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Entonces, aquí o aspectos como este, es lo que es que llevan a pensar algunos estudiosos en el sentido de cómo es eso. Nos dicen que estaban orando, que estaban solo los discípulos, y cómo es que aquí a punto seguido, porque es básicamente un solo relato, está expulsando un demonio y hay mucha gente y se da este contrapunto, si se quiere, con estas personas que le cuestionan, ¿no? Que cuestionan la autoridad de Jesús. Entonces, muchos de ellos justamente se sostienen o se apoyan de aquí que no necesariamente Lucas está contando la historia en orden cronológico, ni mucho menos, sino que más bien, como ya lo hemos visto muchas veces, él acomoda, ¿no es cierto?, las historias que ya tiene a la mano y los va organizando según lo que a él le parece más conveniente, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, acordémonos que una de las cosas principales que vimos respecto de la oración era el nuevo vínculo, si se quiere, la nueva cercanía que establecía el Señor Jesús, o que enseñaba que van a tener todos sus discípulos, ¿no es cierto?, con respecto al Padre, ¿no es cierto? Entonces, ese aspecto, si se quiere, ese punto central es lo que va a estar aquí discutiéndose también, pero respecto al Señor Jesús. Y dice, bueno. Leo de nuevo como para entrar en contexto. Entonces dice, Jesús estaba expulsando un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, principal de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dicen que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por los hijos de ustedes, ¿por quién los echan?
Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha anticipado a ustedes. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, no, su patio real, perdón, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Muy bien. Entonces, estos, como ya habremos recordado seguramente si no lo leímos de antemano, pues son pasajes que ya que no sabemos casi de memoria, ¿no es cierto? Entonces, aquí primero, como les decía, hay un cuestionamiento de la autoridad por la cual Jesús expulsa a los demonios, ¿no es cierto? Aquí lo único que se dice es que era un endemoniado, o sea, el caso, el asunto es que era un endemoniado o alguien afligido por alguna cosa. Acuérdense, entre paréntesis, y esto es importante, acuérdense que en esa época los endemoniados a veces podrían ser tranquilamente personas que hoy no diríamos que están bajo el influjo de un demonio, sino enfermos o con alguna cuestión un poco eh, psicológica, si acaso. Pero como para que no nos imaginemos necesariamente una persona que está poseída, que está fuera de sí, hablando mal, así, súper explícito, si se quiere, o algo muy, muy, muy grotesco, así. No. En este caso, fíjense que el demonio era de mudez, si se quiere, ¿no? Era el influjo que tenía esta persona, era que no podía hablar y que cuando el Señor Jesús lo libera, lo sana, termina hablando la persona. ¿De acuerdo? Entonces, si lo quisiéramos hoy analizar, tranquilamente podríamos ver que no necesariamente era un demonio en el sentido de que había un ente maligno ahí que no le dejaba hablar, ¿no? Como normalmente nosotros solemos pensar respecto de los demonios, ¿no es cierto? Pero si yo les digo, te imagine o descríbame un demonio, seguramente vamos a pensar en una figura oscura, tenebrosa, no sé, con cachos o alguna cosa así, ¿no? Una cosa un poco como de susto, así de miedo, fea y tal. Bueno, resulta que en este caso, fíjense cómo describe aquí, ¿no? Describe que este demonio lo que hacía era impedirle hablar a la persona. Y acuérdense, y esto, como les digo, es importante que sepamos, porque en esa época la palabra demonio no necesariamente hacía referencia a lo que hoy nosotros entendemos por demonio. Acuérdense que la palabra demonio, en un sentido muy amplio, muy general, en la época y desde antes, hacía referencia a alguna, incluso alguna fuerza de la naturaleza o incluso en algún momento en alguna fuerza, algún influjo de parte de alguna deidad, ¿ya? Que hacía que las personas actúen de una u otra manera, ¿ya? Esto en términos muy generales sobre la palabra demonio, esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante saberlo porque si es que aquí lo vemos, nosotros nos imaginamos, y esto normalmente se suele imaginar desde un punto de vista muy místico, ¿no? De los demonios, es que ya vamos a ver más adelante el tema de el que regresa y no sé qué, y que viene con siete más fuertes, y entonces nos imaginamos un montón de cosas. El asunto es que aquí está hablando de un supuesto, de un evento muy particular, y es el evento en el que nosotros hoy tranquilamente, si algo así pasaría, o sea, si por ejemplo hoy una persona no puede hablar, ya tiene dificultades de habla, es mudo o habla solo digamos, no gesticula palabras, no articula palabras, sino simplemente hace sonidos, gritos, etcétera, cosas por el estilo, nosotros no nos imaginaríamos, y ninguno de nosotros imaginaría o sentenciaría ya diciendo, esta persona es un endemoniado. No, seguramente nosotros diríamos, tuvo algún problema en su infancia, alguna cosa, no pudo desarrollar el habla, habrá algún problema, no sé, en su cerebro, puede que alguna parte de su cerebro sufrió algún daño. eh, si vamos más allá, podríamos decir hoy en día, no puede ser que sea una secuela, por ejemplo, de un derrame cerebral, puede ser muchas cosas, ¿ya? Muchas cosas pueden dar hoy en día, ya sabiéndole con toda la información que tenemos a la mano, las causas por las que una persona puede no hablar. Pero les aseguro que muy, muy pocos o casi nadie a primera mano sentenciaría respecto de alguien mudo que tiene un demonio. Sí, sí lo vemos. Entonces, esto como para ver en términos más concretos la cosa, para que no nos imaginemos que había un ente maligno que tenía por propósito no dejarle hablar, no permitirle el habla, ¿no? Alguna cosa así, y que se influjo por eso, ¿ya? Porque si nos ponemos a pensarlo en ese sentido,
resulta un demonio, si ustedes quieren en ese sentido pensando así, ¿no? Resulta un demonio muy particular o muy limitado, ¿ya? Muy limitado, que su influjo era cortarle el habla, impedirle el habla. Entonces, por eso les digo, cuando veamos en la Biblia, en los relatos bíblicos, esto de demonios, no nos imaginemos de primera mano los más grotescos, ¿no? Los más fuertes, así, no, no necesariamente. En este caso vemos que tranquilamente podríamos cambiar la palabra demonios por enfermedad, ¿ya? En este caso, o por condición mental o alguna cosa por el estilo, ¿de acuerdo? O incluso como una secuela de algún accidente, si es que fuera. Porque les digo, hoy podemos ver un montón de causas, ¿no es cierto?, para que una persona pueda verse impedida de hablar, ¿no es cierto? Ya les digo, Ya les digo, profesor. puede ser una cuestión congénita, puede ser una cuestión de desarrollo de la infancia, puede ser no sé, producto de algún accidente, producto de alguna enfermedad, producto de muchas cosas. Por muchas cosas una persona hoy en día sabemos que puede terminar no hablando, ¿cierto? Pero, como les digo una vez más, nadie de nosotros al ver a una persona muda, ¿cierto? Alguien que no puede hablar, diría directamente demonio, ya, Satanás ahí de uno. No, sino que simplemente es la condición. Ahora, en la época, sin embargo, no tenían todo el conocimiento que hoy tenemos. Por lo tanto, la forma de justificar muchos fenómenos como estos era atribuirles, o sea, era atribuir esa condición a seres supra, ¿no es cierto? A seres supra, ¿no es cierto? Tal, como por ejemplo, yo les cuento una cosa porque es que así funciona mucho el cerebro humano. Por ejemplo, hay muchos arqueólogos que explican, por ejemplo, y antropólogos, que explican mucho, por ejemplo, ustedes han visto que en el Antiguo Egipto, en el Antiguo Egipto hay un dios, este famoso Anubis, ¿no? Este famoso Anubis, que es un dios con forma de chacal, que supuestamente es el dios del inframundo, que es el que lleva las almas, en la mitología egipcia, ¿no? Que es el que lleva las almas al inframundo y los pesa y no sé qué, y que si es que su corazón los pone en una balanza con una pluma, y si es que el corazón de la persona es más pesado, se va, y no sé qué, y como que así los juzga para pasarle al otro mundo, ¿no? Y tal, según la mitología egipcia. Bueno, eso, muchos arqueólogos han visto que las primeras, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Dijeron lo siguiente, los primeros grupos humanos que se comenzaron a asentar hace muchos años en lo que después llegó a ser el territorio de Egipto, desde el antiguo Egipto, resulta que eran nómadas. Y como estaban en ese desierto, en el desierto del Sahara, no podían quedarse con con los cuerpos de las personas cuando ya morían. Por lo tanto, y dado las condiciones, además, dando las condiciones climáticas, resulta que los cuerpos no se podrían tanto, ¿ya? Y por eso es que de hecho ahí lograron desarrollar de una manera incluso más fácil el tema de los embalsamajes y todo lo demás. Entonces, como vieron que el cuerpo no se descomponía tanto como en otras partes del mundo por la sequedad y todo lo demás, pues los ponían a los cuerpos afuera, digamos, de los campamentos. Y como estaban en el desierto del Sahara, de pronto alguien salió de noche y vio que los chacales se comían el cuerpo y se lo llevaban. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó en esa época? ¿Qué pasó desde ahí? Porque desde ahí viene el mito, ¿no? Desde ahí viene el tema. Entonces dicen, hay un dios que se lleva a los muertos y tiene forma de chacal. Y desde ahí se fue tomando forma, desde ahí fue tomando forma todo el mito, por ejemplo. Es así como a muchos arqueólogos y ya les digo antropólogos explican, por ejemplo, ese tema del, del, de Anubis, por ejemplo, y tal, ¿ya? Y así tiene mucha explicación, muchas cosas, pero ¿qué les digo? Pero fíjense, lo que les quería decir y les contaba esto es para que veamos cómo se explicaba y cómo la gente ha explicado los fenómenos según la información que tenían a la mano, ¿ya? Entonces, si aquí había una persona muda, la gente no sabía, pues, de psicología, de cosas, no sabía de resonancias magnéticas, de radiografías, no sabían nada de eso. Y lo que veían ante una persona con algún problema del habla, mudo, alguna cosa así que no podía hablar, lo que decía es, tiene un influjo que sobrepasa, que sobrepasa cualquier cosa que nosotros podamos manejar. ¿No es cierto? Y por lo tanto, requerían que alguien de esa misma esfera, ¿no es cierto?, intervenga. ¿De acuerdo? Ahora, el asunto es el siguiente, independientemente de eso. El asunto es que, como les digo, hoy lo analizaríamos seguramente desde otra perspectiva, seguramente médica.
Pero en la época, dado que no había tanto avance médico, tocaba analizarlo desde la perspectiva que tenían ahí, que era una perspectiva un poco más mística, si se quiere, un poco más, eh, más espiritual, si ustedes quieren, ¿ya? Pero era por el contexto, ya les digo, si eso nos pasara hoy, no lo pensaríamos así, seguramente lo redirigiríamos no a un pastor, sino a un psicólogo o a un médico, ¿ya? Eh, pero en esa época no había el conocimiento como para diagnosticarlo así. En todo caso, el asunto es que aquí se ve que Jesús puede expulsar ese demonio, ¿no es cierto? Y la persona restaura su habla, ¿no es cierto? Ahora, el asunto es que ante esa muestra de poder, hay quienes cuestionan por quién lo hace, ¿de acuerdo? Y esto es una cuestión bastante formal, como solemos decir, ¿ya? Esto es una cuestión formal, hablando en términos, si se quiere, jurídicos. Cuando decimos formal, no es, justamente estoy refiriéndome a algo de forma, es decir, eh, algo que deviene de a ver, cuando me refiero a algo formal, digamos, eh, para explicarlo así, se refiere a una cuestión de autoridades, ¿ya? De por quién, de por qué o bajo el influjo de quién o por la autorización de quién puede hacer el Señor Jesús aquello, ¿de acuerdo? Eso es básicamente el asunto. Entonces, lo que le cuestionan, como ya lo vemos acá, es que él puede, el que le cuestionan y dicen, claro, este puede porque es de Belcebú, ¿no es cierto? O sea, por el Belcebú, el principal de los demonios, ¿no es cierto? Echa fuera a los demonios. Ahora, fíjense aquí un punto de partida entre paréntesis. Nosotros ya leímos en Reyes, ¿no es cierto? El caso de un rey, ¿se acuerdan? De un rey de Israel que cayó enfermo, ¿se acuerdan ustedes? ¿No es cierto? Cayó enfermo, literalmente cayó de una ventana, se enfermó y fue a preguntar a los médicos, si se quiere, o a los profetas o a los sacerdotes de este Belzebub, ¿se acuerdan ustedes? De este de Baal Zebub, ¿se acuerdan ustedes? Allá en Segundo de Reyes 2 o 3 si no me equivoco. Y bueno, recibió su recompensa, su merecido, digamos, de que por no haber confiado en el Señor y tal, se iba a morir. En fin, resulta, pero fíjense ustedes, que este mismo personaje parece ser el mismo, el que se menciona ya en Segundo de Reyes, que hace no mucho leímos, con el personaje este que se menciona aquí de Belcebú. En todo caso, Belcebú, acuérdense ustedes que es la forma griega de Baal, Zebul, ¿ya? Y Baal Zebul significa el Señor, o sea, porque Baal significa Señor, ¿no? O el Señor es exaltado, o el Señor exaltado, ¿ya? Eso significa Baal Zebul, Baal Zebul, ¿de acuerdo? Ahora, resulta que históricamente aquí hay una curiosidad por lo siguiente, como les decía. Históricamente, Baal-Zebul era una deidad cananea y no era necesariamente conocido como un demonio. Si nosotros, como les digo, vemos el relato de Reyes o en el Antiguo Testamento, nunca se le refiere a Baal-Zebú, a Belcebú, a Baal-Zebul o a ninguno de los Baales como un demonio. Si vemos, se le representa como un dios extraño, pero no como un demonio. ¿Me explico? O sea, lo que quiero decir es, a la época del Señor Jesús ya había madurado, si se quiere, un poco la interpretación de esas cosas y habían entendido que todo aquello que, digamos, no era Dios, no era el Señor, no era Hashem, era su contrario, era su antítesis. Por lo tanto, cualquier Baal, no era apenas un dios extraño, sino era realmente un agente del mal, era un antidios, si se quiere, ¿no es cierto? Era un demonio en ese sentido. Entonces, por eso es que la acusación aquí, fíjense, no es que le está haciendo no es que le está haciendo que Jesús tiene poder por un Dios extraño, ¿ya? Esa sería una propia acusación si es que hubiera pasado algo así, pero en el Antiguo Testamento, digamos, sí, en el Antiguo Testamento, en la época de los profetas, de los reyes. Pero dado que incluso la concepción respecto de eso ya maduró, ya cambió, a pesar de que se le menciona a Baal Zebul, ¿no es cierto? No se le refiere como un dios extraño, como un dios extranjero, sino como un demonio. Fíjense, y esto como les quería, le quería que lo veamos bastante bien, porque es muy importante cómo va cambiando y notemos
cómo ha cambiado la perspectiva de la gente frente a un mismo personaje, ¿ya? En la época de los reyes era un Dios extraño, ¿ya? Pero en la época del Señor Jesús, fíjense que ha pasado bastante tiempo, ya no es un Dios extraño, ahora es un demonio. ¿Ya? Fíjense ustedes, ¿ya? Y algo interesante más que nada es que también, acuérdense que esta perspectiva incluso es compartida por Pablo, por ejemplo, cuando habla de que los ídolos y todas esas cosas, pues son el enemigo y pues incluso son nada, diría el Pablo, ¿no? Acuérdense ustedes lo que dice por allá en Corintios, creo que es que el ídolo y todo, nada son. En fin. Entonces, en todo caso, vean como para que notemos cómo va modificándose, ¿no? Cómo va modificándose la perspectiva, cómo iban teniendo incluso en esta época ya más información sobre todo eso y no les ponían en la misma categoría de Dios. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque acuérdense, esto es muy importante, en la época de los reyes, a Baal-Zebul, a Baal-Zebul, y a cualquiera de los Baales, se le tenía en la categoría como de Dios, aunque no parezca, ¿ya? No que eran politeístas, nada, pero se le tenía como en el ámbito de lo divino, ¿ya? Claro que estaban, nuestro Hashem era más poderoso y todo lo demás, pero en la concepción de ellos era un Dios extraño. A diferencia de acá, que ya no le consideran un Dios extraño, sino le consideran realmente la antítesis de Dios, es decir, un demonio. ¿Me explico? Una fuerza, sí, sobrenatural, pero adversa, contraria a Dios. Lo vemos. En todo caso, con todo esto en mente, creo que podemos ver un poco más de dónde viene la acusación. Lo que en todo caso están haciendo las personas que se sorprenden de la actuación del Señor Jesús es que Él tendría poder para expulsar demonios, para sanar, etcétera, pero no sería legítimo, es lo que está diciendo. O sea, lo que ellos estarían cuestionando es eso. Hablando en términos actuales, es como decir más o menos así, claro, yo puedo, qué sé yo, es más o menos hablando en términos actuales y sirviéndonos de la delincuencia, porque como les he dicho, el Satanás y todo eso funciona como una banda criminal. ¿Se acuerdan que les he dicho? Bueno, es más o menos como que si yo dijera, bueno, claro, yo puedo ahuyentar a unos vacunadores porque soy de la banda. Entonces, claro, como soy de la misma banda, entonces me hacen caso los vacunadores, claro. Y a primera vista, ese argumento tiene fuerza, ¿o no? Tiene mucho sentido, claro. Si somos de los mismos, claro, ¿cómo no me van a hacer caso? Hablando en términos de vacunadores, hoy, por ejemplo, lastimosamente se puede poner ese ejemplo, ¿no? Claro, cualquiera de nosotros no dudaría en que si soy de la misma banda de los vacunadores y yo les digo que no ataquen a esta casa, que no vacunen este negocio, me van a hacer caso. Parecería un argumento muy potente, pero el Señor Jesús lo afronta de diferentes maneras y da, como suelen decir, tres argumentos principales, tres razones, si ustedes quieren, ¿ya? Ahí va. El primero, que les dice lo siguiente, todo reino dividido, ¿no es cierto?, contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí misma cae. Si Satanás está dividido contra sí mismo, no permanece su reino. Si dicen que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, ¿no? En fin, entonces, ¿qué les está diciendo? Es ilógico, lo que le está diciendo es, básicamente está rebatiendo este argumento. Les dice, supongamos que es así. Supongamos que yo, por el mismo poder de los demonios, echo fuera a los demonios. Supongamos que es así. Eso implicaría que hay una guerra civil, o sea, están divididos adentro, de tal manera que uno tiene más poder sobre el otro, ¿ya? Eso es lo que está diciendo. Porque estas referencias que hacen a un reino dividido, a una casa dividida, son alusiones a guerra civil. ¿De acuerdo? Entonces, ya les digo, imagínense, decir que el Satanás, o sea, que Jesús echa a los diablos por el poder del diablo, es ilógico porque eso implicaría decir que el diablo está dividido, es decir, tiene un conflicto interno ahí. Por lo tanto, ese argumento no tiene sentido. Es decir, la única forma por la que alguien puede echar fuera a los demonios es porque no es parte de la misma organización. Si lo vemos. Si no, no podría hacerlo. Porque acuérdense que aquí es como decir, hablando así, incluso si quieren, ahora que lastimosamente, como les digo, es mucho más
más fácil verlo como en términos de territorios, de bandas, ¿no? O sea, una banda no puede decir, ah, mira, o sea, si yo soy de la misma banda criminal, ¿no? Si yo soy de la misma banda criminal, y le digo a mi extorsionador, no, 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 no ataques aquí, no vayas acá, dentro del mismo territorio, no, no, no tiene sentido. Tiene sentido siempre esto cuando hay otras, cuando se trata de diferentes organizaciones, si ustedes quieren. Por lo tanto, el Señor Jesús lo que les dice es, yo no soy del diablo. Al contrario, si yo puedo expulsar al Satanás, las obras del Satanás, etcétera, ¿no? Estos demonios y tal, no es porque yo soy de los mismos, sino al contrario, es porque no soy de ellos. Por lo tanto, es ilógico que afirmen ustedes que yo he hecho a los demonios por Belcebú. ¿De acuerdo? Luego, entre paréntesis, también aquí hay una curiosidad, porque Belcebú, por ejemplo, o Baal Zebul, era en su época un tipo específico, digamos, un Baal en específico. Acuérdense que Baales había un montón, ¿no? En la época había Baales un montón. Pero aquí llama la atención porque fíjense que Jesús habla de Satanás, por ejemplo, y lo asemeja a Belcebú. De tal manera que por eso es que hoy en día, si yo les digo o les pido, por ejemplo, sinónimos de Satanás, uno de ellos podrá ser Belcebú, ¿ya? Y se los asemeja, o sea, se le pone como sinónimo, como que si fueran la misma persona. Parece ser que todo viene de este pasaje. ¿Ya? Independientemente de eso. Ahora, y por eso les digo, a ver, eso no quiere decir, ya viendo un poco más allá, no quiere decir que exista un personaje, uno de los agentes del Satanás que se llame Beelzebú. No, simplemente era el nombre que le dieron a un influjo, a una forma de ataque, si se quiere, que tiene el demonio y Satanás con muchos de sus agentes. Así de sencillo. De acuerdo. Entonces, el primer argumento que da es, lo que ustedes dicen es ilógico, porque eso implicaría que el Satanás tiene una guerra civil y ellos no están peleados, ¿ya? No están peleados. Como les decía, y hablando en términos muy actuales, el Satanás funciona como si fuera una banda criminal, si se quiere. Y ahora que estamos bastante con los términos, el Satanás no es sino el líder, ¿ya? De una banda criminal transnacional y transtemporal, si ustedes quieren, ¿ya? Es eso, Satanás es eso, es el mayor delincuente. Si ustedes quieren verlo, es el mayor criminal, ¿ya? Y Satanás, pues, rige su organización con tanto éxito que nunca nadie se le ha revelado, se le ha sublevado. Lo que más bien es una organización súper bien organizada que ataca de una manera bastante coordinada y que no se ha dividido y que en todo este tiempo no ha experimentado divisiones, no ha experimentado divisiones y la única forma de hacerle retroceder es a partir de alguien que no pertenezca a esa organización. Y el único que no pertenece a esa organización, pues es Dios, ¿ya? Y eso es lo que quiere decirles aquí el Señor Jesús. ¿De acuerdo? El segundo argumento es bastante interesante y dice, a ver, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, dice el Señor Jesús, les pregunta, los hijos de ustedes, ¿por quién los echan? ¿Ya? Y esta frase debe entenderse una vez más en el contexto de la época. Los hijos, la palabra hijos, acuérdense que no necesariamente hace referencia al descendiente, lo que soy, lo que sería el Noah para mí, no, el hijo, mi hijo. No necesariamente. Los hijos son los aprendices, sus discípulos, ¿ya? Entonces les pregunta, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, los hijos de ustedes, ¿por quién los echan? ¿Ya? Y esa es una pregunta retórica porque la respuesta a eso sería, los hijos nuestros, responderían seguramente aquí eran autoridades y tal. De hecho, Mateo dice que eran fariseos los que lo cuestionan esto, Lucas no lo pone, pero asumamos que son fariseos. Le dirían, y ustedes, sus aprendices fariseos, ¿por quién echan los demonios? Lo que ellos dirían es, no, pues por Dios, ¿ya? Entonces, el asunto es que se dan igual la respuesta a esta pregunta les hace caer en su contradicción, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es que ellos dicen que sus hijos, sus estudiantes,
echan a los demonios por Dios, lo que ellos tendrían que concluir de manera lógica es que, por lo tanto, el Señor Jesús también lo hace por influjo, por autorización de Dios y no del otro. Porque si es que ellos están en capacidad, lo que está diciendo básicamente es, si es que ellos pueden cuestionar a cualquiera, digamos, ¿cierto? O ellos pueden decir que, o sea, decir de cualquiera que expulsa demonios por el diablo, ¿no es cierto? Resulta que se están disparando en el pie. Se están disparando en el pie porque sus propios aprendices no tendrían la misma, o sea, tendrían el mismo, podrían ser cuestionados por lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque están hablando de un mismo hecho, están hablando del mismo hecho de expulsar demonios, de echar demonios. Entonces, el hecho, ¿no es cierto?, de expulsar demonios está asociado a que se puede hacer, o sea, solo se puede lograr si es hecho por personas que están de parte de Dios. Entonces, si es que los aprendices de estas personas que lo cuestionan lo hacen por Dios, ¿no es cierto? Entonces, Jesús también lo tendría que hacer por Dios. Porque si es que ellos dicen que echar demonios se puede hacer también por Belcebú, o sea, hace también por Belcebú, por otra persona, entonces se desconoce la misma legitimidad de los propios exorcistas, si se quiere, de ellos mismos, ¿ya? Por eso les dice, por eso, por tanto, ellos serán vuestros jueces, ellos serán sus jueces, ¿no? En todo caso, ¿qué quiere decir con todo esto? ¿A dónde apunta todo esto? A lo mismo que la primera razón. Es ilógico que ustedes digan que yo o que alguien o que Jesús echa por fuera a los demonios. Ahora, vale la pena decirlo aquí. A veces nosotros pensamos que Jesús era el único que hacía exorcismos en la época y no era así. No era así, en realidad no. En realidad exorcismos se han realizado desde siempre. Exorcismos en el sentido amplio, ¿no? En el sentido de que había una persona que tenía un mal, una afección que no tenía respuesta, no tenía solución en la época y necesitaba de alguien externo, digamos, que pueda intervenir en esa persona y pueda darle algún alivio, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en ese sentido, muchas personas de este tipo, muchos exorcistas, ya vemosles así, han habido durante toda la época, durante toda la vida. E incluso durante la época del Señor Jesús hay registros de que también muchos fariseos y tal hacían exorcismos y algunos de ellos exitosos, vale la pena decirlo. Esto está recogido especialmente en el libro, creo que de Antigüedades de los Judíos, si no me equivoco, en un libro de Josefo, de Flavio Josefo, está recogido esto. Ya, incluso recoge él, Flavio Josefo recoge el caso de un, ahorita se me va el nombre, de un exorcista, por ejemplo, que liberaba, que queda registrado ahí, que ayudaba a la gente a través de unas hierbas, de olores, digamos, como inciensos, cosas por el estilo, eh, que les hacía oler a las personas que tenían afecciones y según la creencia de la época, ellos expulsaban el demonio por la nariz, entonces actuaba a través de los olores. Dice ahí en Flavio Josefo que esta persona habría heredado de alguna manera conocimientos de plantas desde Salomón, ya que tendrían plantas, influjos, no sé qué, no sé cuánto, y que esas cosas mezcladas y tal, y sabía las fórmulas, por así decirlo, que haciendo oler así a las personas, pues se liberaban de sus demonios y tal. En todo caso, lo que quiero decir es, no hay que pensar que solamente el Señor Jesús y sus discípulos efectuaban exorcismos en la época, ¿no? El Señor Jesús, visto desde ese punto de vista, es uno más, pero no es uno más en el sentido de que es uno más de tantos, sino que aquí Él se diferencia porque Él pone en el tablero que él lo hace de parte de Dios. ¿Ya? Esa es, digamos, la mayor diferencia. Los otros se ampararán, como en este caso que les cuento, en supuestas herencias de Salomón y hierbas y cosas y otras prácticas. Aquí lo que el Señor Jesús está haciendo es hacerlo a través de su palabra y el poder de su palabra. ¿Sí? En fin, entonces, este segundo argumento, al igual que el primero, termina en decir que es ilógico lo que ellos argumentan, porque si no, se terminarían contradiciendo ellos mismos, básicamente. ¿Ya? Y dice, y aquí hay un versículo que es bastante interesante, y dice, pero si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha anticipado a ustedes. Este mismo versículo, esta misma parte, cuando se dice en Mateo, no dice por el dedo de Dios, sino dice por el Espíritu de Dios. Y esto es digamos, y esto es muy, eh,
suele despertar bastantes curiosidades, ¿no? Y lo primero que debemos saber es que sí, hablar del dedo de Dios solamente, hablar del dedo de Dios solamente, nos refiere al menos a tres partes de la Biblia, ya directas, que es, si la memoria no me falla, es Éxodo 8:19, ¿ya? Es Deuteronomio 9:5 y si no estoy mal es del Salmo 8:5, ¿ya? Si la memoria no me falla. Y si no, igual podemos revisarlo. En todo caso, estos tres pasajes, los libros sí me acuerdo, es Éxodo, es Deuteronomio y es Salmos, ¿sí? Si no es Salmo 8:9 es 9:8, alguna cosa así. En todo caso, el asunto es que en los pasajes del Antiguo Testamento, en donde aparece la palabra dedo de Dios, esta frase, dedo de Dios, son la primera, la de Éxodo, es cuando se ejecuta en Egipto la plaga de las langostas. Y el faraón de esa época dice, esto realmente es dedo de Dios, ¿ya? Eso dicen la primera vez. La segunda, que está en Deuteronomio, es cuando se relata el tema de las tablas de la ley y se dice que fueron escritas con el dedo de Dios. Ya, y en el Salmo igual hay una referencia a eso. En fin, luego hay otras personas, y esto fue una cosa bastante interesante, que si bien no es una referencia directa a la frase dedo de Dios, pero sí hay una referencia a eso. Y es, ustedes se acuerdan, en Daniel 5 cuando está Daniel cenando, ¿no es cierto? Con se relata esta cena y todo lo demás ahí en el palacio del rey y tal, y se acuerdan que aparece una mano que comienza a escribir, ¿no es cierto?, en la pared y escribe este famoso Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿cierto?, que pesado ha sido y ha sido encontrado falto, alguna cosa así. Y el asunto es que algunos sostienen también una propuesta más o menos nueva, es que ese pasaje también podría estar detrás de esta frase, de dedo de Dios, ¿ya? Y dicho sea de paso, hay quienes argumentan que posiblemente la frase original sería esto, dedo de Dios, aquí en este relato sería dedo de Dios y no espíritu, como pone Mateo, ¿ya? Porque sería una imagen, si se quiere, ¿qué sería? Sí, una imagen, o sea, un recuerdo, una gráfica, ¿ya? Que quedó en la mente de los cristianos y de toda la gente para referirse a un aspecto en específico, ¿ya? Primero, dedo de Dios, ¿ya? Más allá de referirse al dedo, ¿ya? Hace referencia a aquellos momentos o a un momento en específico en donde Dios intervino directamente, ¿ya? Hay quienes, por ejemplo, dicen, claro, y además que tiene que ver cuando Dios interviene y el dedo de Dios tiene que ver cuando Dios interviene en calidad de juez, ¿ya? Y eso se ve en la plaga allá en Egipto y también cuando Dios está en calidad de juez, si se quiere, pero legislando o diciendo las normas, cuando escribe las tablas del pacto y en el episodio de Daniel, cuando igual le dice juzgado ha sido, pesado ha sido, e interviene la mano, interviene el dedo de Dios si se quiere. Entonces, cuando se habla de dedo de Dios, se hace referencia más allá de literalmente el dedo, ¿no? A una parte del cuerpo, hace referencia a la intervención directa, digamos, y personal, si se quiere, directa de Dios, mayormente en su calidad de juez, en su calidad de decidor, si se quiere, ¿ya? De alguien que decide, ¿ya? Del que pone punto final a una controversia, a un conflicto, ¿ya? Eso significa dedo de Dios, ¿ya? Entonces, más que espíritu, como lo pone Mateo, ¿ya? Más que espíritu y tal, dedo de Dios hablaría en realidad de la actuación directa, la intervención directa de Dios en calidad de juez, ¿ya? Entonces, si lo queremos leer algo así, diría, pero si por la intervención directa de Dios juzgando, no cuando juzga, hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios anticipado a ustedes. Fíjense, no pierde el sentido de todo esto. Y lo que quiere decir es una vez más lo mismo. Yo no estoy de parte de Belcebú, sino yo actúo directamente por la autorización, por el mandato divino de Dios. Y además lo hago porque no en cualquier intervención de Dios, sino en su intervención directa, así, puntual, eso es lo que quiere decir también dedo, ¿no? Puntual, directa, puntual, ¿no es cierto? Y que además está hecho en el contexto de un juicio, de la decisión de un caso, de la solución a un caso, ¿sí? Eso básicamente. Y luego, el tercer argumento
Es el siguiente, que dice, cuando un hombre armado, un hombre fuerte armado, guarda su patio real, aquí en la Reina Valera y en otras versiones le ponen palacio, pero en realidad es un patio, ya es un patio, es como, en inglés le ponen el courtyard, ya no, es como el patio real, sí, el patio, el patio. Ya, pero es el patio real, el patio de un palacio, digamos, que está por lo general resguardado por murallas y todo lo demás, ¿ya? Entonces dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su patio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Por lo tanto, ¿qué es lo que se dice aquí? ¿Qué es el otro argumento? Dice, claro, un demonio es alguien fuerte que está resguardando lo que él cree que le pertenece, pero resulta que viene uno más fuerte y le quita todo y le despoja, ¿no es cierto? Entonces, este es un argumento un poco más fácil. Por lo tanto, diría el Señor Jesús y apunta lo mismo. Es ilógico que ustedes digan que yo echo fuera a los demonios por Belcebú, porque resulta que si así fuera, ¿no es cierto? No se diría, no se establecería quién es más fuerte. Al contrario, aquí hay que verlo como alguien que cree tener posesión de algo, pero cuando viene otro más fuerte, lo expulsa y lo despoja, ¿ya? Y viene a ser el nuevo dueño de eso, digamos, ¿no es cierto? Eso básicamente. Entonces, fíjense, aquí, con estos tres argumentos que apuntan a lo mismo, le responde el Señor Jesús de una forma muy razonada, ¿no es cierto? Esta afirmación que parecería que en un inicio, como les decía, parecería convincente, pero fíjense ustedes que, y aquí se extrae una máxima, también una enseñanza muy interesante. Cuando hay una acusación así de grave, cuando hay una acusación así de grave, la mejor forma de responderla es así, es como se dice, como se dice incluso en términos de lenguaje, se responde argumentando, es decir, diciendo razones de por qué sí o por qué no, ¿ya? Porque acuérdense que el lenguaje se utiliza para muchas cosas, pero cuando hay una sentencia, una frase así de una conclusión así, ¿no? Por Belcebú, echa fuera a los demonios, ¿ya? Eso es casi, casi como un juicio. Por lo tanto, a eso no se le rebate, sino hablando en los mismos términos, ¿ya? Porque esto, fíjense ustedes, que es la conclusión de todo un análisis que ellos han hecho, ¿ya? Es una conclusión de todo un análisis que ellos hicieron. Aquí no nos dicen explícitamente qué fue todo lo que ellos consideraron y toda esa gente consideró para concluir esto. Solo nos dicen la conclusión. Pero fue suficiente y es suficiente para saber que una conclusión así de fuerte no es suficiente con decir, ah, pero vea usted cómo dice esto y molestarse. No, una respuesta, una afirmación así de fuerte se debe rebatir de manera razonada, de manera consistente. ¿Ya? Con argumentos. Y fíjense aquí que el Señor Jesús se defiende, o digamos, contraargumenta, ¿no es cierto? Le rebate esta afirmación y sin citar la Biblia, si se quiere, sin citar directamente es que está escrito y no sé qué, no. Fíjense que hay una forma también, si quieren verlo desde una manera metodológica, ¿no? A veces uno piensa que la mejor forma de rebatir un argumento así, de fuerte y tal, es yéndose a la Biblia y viendo qué dicen los salmos y los proverbios, no sé qué, no sé cuánto. No, ya es que está escrito en Gálatas. A veces no es necesario. A veces es suficiente con saber lógica, ¿ya? Y analizar lo que nos están diciendo y saber y poder identificar las fallas que tiene esto, ¿ya? Porque esto es hablando en lógica, y hablando en términos de lógica, si ustedes se acuerdan, esto es una falacia, ¿ya? Es decir, es una afirmación que parece ser verdadera, pero cuando se la analiza a profundidad, no lo es. Por lo tanto, esto, por ejemplo, era una cuestión, ¿ya? Dado que era una cuestión, si se quiere, a ver, quiero decir, a ver, hasta el momento habíamos visto muchos momentos, habíamos visto muchas historias en donde el Señor Jesús es rebatido, ¿no? Es confrontado y tal, y la forma de cómo él responde es a través de un hecho, ¿no? Sana a alguien, resucita a alguien, etcétera, ¿ya? Y esa es una forma de responder. Pero hay otra también, otra forma de responder, que es cuando hay una acusación, si se quiere, así de fuerte. Aquí no bastaba con que
con que sane a alguien, porque justamente lo que estaban cuestionando era eso. Entonces, por lo tanto, no se podía responder aquí con más sanidades o con más exorcismos, no. Lo que cabía aquí era responder de manera argumentada, si ustedes quieren, de manera racional, la acusación que se hizo. Entonces, fíjense que, como les digo, es importante saber qué tipo de acusaciones tenemos. Ya no todas se responden igual. Y como les digo, en esta, por ejemplo, fue suficiente que el Señor Jesús identifique los puntos débiles de esta afirmación y a partir de eso pueda demostrar que lo que ellos estaban diciendo no tenía sentido. ¿De acuerdo? Era engañoso en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que el Señor Jesús aquí también nos enseña mucho a pensar, nos enseña mucho a pensar y si se quiere también nos da una forma, un poco, como yo les digo, no es fácil, pero un poco más articulada, mucho más compleja de responder ciertas acusaciones. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir en últimas es, este pasaje de aquí es una clase, si ustedes quieren, un poco compleja, pero a la final de lógica, ¿ya? De lógica cristiana, si ustedes quieren, ¿ya? Que el Señor Jesús nos enseña a identificar una acusación, ¿no es cierto? Una frase, una acusación, una sentencia, una conclusión, ¿ya? Equivocada y que nos enseña cómo rebatirla, ¿ya? Y nos enseña que, fíjense, que por una afirmación mal hecha, mal construida, o sea, engañosa, si se quiere, fraudulenta, ¿no es cierto? Tiene que rebatirla con al menos tres verdades, ¿ya? O que la desenmascara llevándola al último, llevándola al último extremo de esta afirmación, ¿ya? ¿Ya? Y fíjense que toda su explicación que hace aquí el Señor Jesús parte de un supuesto. Dice, bueno, supongamos que yo he hecho los demonios por. Eso significaría que Satanás tiene una guerra civil. Ya. Supongamos que yo he hecho los espíritus los demonios por Belcebú. Bueno, resulta que sus hijos también lo harían. ¿Ya? Y supongamos que yo he hecho los demonios por Belcebú. Bueno, eso significaría que yo no soy más fuerte. ¿Ya? Que yo no soy más fuerte, ¿ya? ¿Me explico? O sea, que el que expulsa no es más fuerte. De tal manera, fíjense ustedes cómo está hecha el análisis aquí, ¿ya? Porque ya les digo, el Señor Jesús, a veces uno piensa que era solamente un buen predicador y así muy bonachón, muy bondadoso y muy sabio, pero en el sentido de que daba esas respuestas como de abuelo, ¿no? No, no. El Señor Jesús también sabía pensar muy bien y sabía identificar los argumentos del otro, ¿ya? Y esto, como les digo, esta respuesta de aquí es una que no se llega necesariamente, sino con un poco de estudio, ¿ya? Y que sí podemos aprender, ¿ya? No es tan complicado, en el fondo no es tan complicado, pero no es tan sencillo desde un inicio, ¿ya? Y fíjense, es mucho más contundente esto que hacer una exposición extensísima de versículos y de un montón de cosas. Bastaba en este caso con darse cuenta de que esa afirmación tenía falencias y que la premisa estaba mal, si se quiere. O sea, la premisa esta de que por Belcebú echa fuera a los demonios estaba mal. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues demostrando que esa premisa está mal. ¿Cómo? A través de tres argumentos. Fíjense ustedes. Entonces, aquí, como les digo, el Señor Jesús además nos enseña que es bueno utilizar una forma, en ciertos casos, una forma de respuesta, de análisis un poco más sofisticada, un poco más robusta, para responder una acusación así. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, y esto les digo, es más delicado por lo siguiente. Porque esto, como les digo, esto es hablando en términos lógicos, esto es una falacia. Ya, esta afirmación es una falacia. Pero resulta que las falacias, ya, las falacias son bien complicadas de identificar. Son bien complicadas de identificar porque parecen cierto, parecen verdad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, una falacia que se ha difundido mucho en los últimos tiempos, por ejemplo, en el ámbito cristiano, es la siguiente, ¿no? Como Dios es el dueño del oro y de la plata, es el dueño del oro y de la plata, ¿no es cierto? Por lo tanto, sus hijos tendrían que ser de la misma cantidad, o sea, de la misma calidad. Deberían tener
mucha abundancia y mucha prosperidad económica, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si usted es hijo de Dios, debería tener abundancia económica. Por ejemplo, eso es una falacia, ¿ya? Que eso no necesito yo, y yo les digo, no necesito yo irme a la Biblia necesariamente y buscar un montón de versículos y todo para demostrarlo, sino basta con analizarlo de manera lógica esa afirmación y darse cuenta que solita no se sostiene, que tiene muchas falencias en su construcción y que no tiene sentido, es ilógico lo que está diciendo, ¿ya? Entonces, fíjense, esto es otra forma que el Señor nos enseña y nos deja una gran herramienta de cómo aprender a pensar, de cómo aprender a analizar las cosas. Aquí el Señor Jesús lo hizo al vuelo, lo hizo de inmediato. A nosotros posiblemente nos cueste un poco más, nos tome un poco más de tiempo, pero es posible. La estrategia en todo caso aquí es saber bien de qué está hablando, porque ya les digo, esto, por ejemplo, tranquilamente puede pasar por una ofensa o un insulto. Y si es que lo tomamos así, podemos reaccionar desde la ofensa, ¿no? Desde cómo o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te crees? ¿Por qué atrevido? Y esto, que el otro, y no sé qué. No, aquí el Señor Jesús no se lo tomó personal, si se quiere, ¿no? No se dijo, me han ofendido, tengo que resarcir mi honor, ¿no? Lo que dijo es, a ver, ustedes están engañando a la gente. Esa frase que ustedes acaban de decir es falaz, es truculenta, es tramposa, ¿ya? Porque, entre paréntesis, una falacia, si se quiere en términos lógicos, no es necesariamente una mentira. Una falacia más bien es una trampa, ya es una trampa, ya, porque no es lo mismo decir, por ejemplo, ahorita está lloviendo, ¿no? No es lo mismo decir, hoy es de día y hoy está soleado, ¿no? Eso de ley es una mentira, pero no es lo mismo que hacer una trampa. ¿Ya? Y una trampa es lo que están haciendo aquí, porque el objetivo es engañar, es desviar y llevar a la gente a una conclusión equivocada, ¿ya? Entonces, cuando el Señor identifica esto, lo que hace es hacer un análisis un poco más complejo, más robusto de esta frase y les dice por qué eso es ilógico. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, si en algún momento tenemos chance de repasar o revisar un poco de lógica, si se quiere, de lo que nos daban en el colegio, a veces en la universidad, es bueno porque nos permite identificar este tipo de falacias, que hay un montón en las enseñanzas bíblicas, ¿ya? Algún rato sería bueno hacer de pronto, si ustedes quieren, ¿no? Como un taller, alguna cosa de estas cosas, porque de este tipo de enseñanzas van un montón. Y de hecho, ahora viéndolo así, esto tiene que ver con, todos estos pasajes, fuera de hablar de demonios y de posesiones y de cosas, tiene que ver mucho con la enseñanza, y si se quiere, con una enseñanza chueca, ¿ya? Y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, fíjense, básicamente aquí el pasaje, entonces, no está hablando necesariamente del exorcismo y de los demonios y no sé qué, no. Aquí el Señor Jesús está demostrando, está dándonos una clase de cómo se desenmascara una falacia cristiana, si se quiere, una falacia bíblica, ¿ya? Una trampa, un enunciado tramposo, un enunciado que quiere llevar a la confusión, al engaño, ¿ya? Eso. Y eso es bien complicado. Ya les digo, eh, es bien complicado primero identificarlas, ¿ya? Y a veces más complicado que identificarlas es desenmascararlas, ¿ya? Pero aquí el Señor Jesús nos enseña que esto llama falacia. Dice que esto se llama falacia, no es una mentira, mera mentira, sino que es un enunciado que tiene apariencia de verdad, pero en realidad su intención es desviar, es confundir, es engañar, ¿ya? Es llevar a la gente a una conclusión que parece correcta, pero en realidad no es tramposa, ¿ya? Y entonces el Señor nos enseña esto. Ahora, entonces fíjense, el contexto, como les decía, es más bien de temas de enseñanza, es temas de enseñanza, ¿ya? Es temas de educación, si se quiere, es un tema más, si ustedes quieren, académico, ¿ya? Entonces, finalmente por eso dice, el que no es conmigo, el contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, que es una conclusión de lo de arriba, ¿no? Básicamente lo que está diciendo es, miren, aquí hay una cuestión de contraposición, o sea, yo no soy de Belcebú, ni Belcebú es conmigo, o sea, tenemos naturalezas
disonantes, no somos lo mismo, ¿ya? O sea, el que no es conmigo es contra mí, evidentemente, y el que conmigo no recoge hace lo contrario, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces, se complementa todo eso. Y después el Señor Jesús vuelve a decir una cosa que ha sido bien controversial por lo siguiente, y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada y en orden, dice aquí no adornada, y en orden. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto, fíjense ustedes, que si yo lo tomo así directamente, me imagino no otra cosa sino espíritus, o sea, entes, ¿no? Etéreos, que sale entonces el Señor Jesús, hagan cuenta, o sea, si es que lo leo así de corrido y así de manera muy principiante, si se quiere, ¿no es cierto? Muy, o sea, no madura, si se quiere, ¿no? De manera muy textual, me voy a imaginar lo que dice, o sea, poniéndome en el caso de esta persona que estaba muda. Entonces, imaginemos, o sea, lo que yo me imagino es, claro, esta persona acaba de ser liberada de su espíritu de mudez. Bueno, resulta que ese espíritu mudo va por ahí y sale, ¿no? Sale expulsado y tal. Entonces va por ahí y dice, como no encuentro nadie más a quien molestar la vida, regreso a donde me expulsaron. Pero resulta que está rara la habitación porque es incompatible conmigo. Por lo tanto, yo no puedo vivir ahí, necesito el desorden y voy y traigo a 7 más, en total 8, ¿cierto? Y traigo a 7 más y le complico todavía más la vida. Y me imagino que funcionan así los espíritus, ¿no? Me imagino, y creo que todos de alguna manera nos hemos imaginado que puede funcionar así. Y esto da un problema. Si yo lo tomo así de manera literal, da un problema. Y es el siguiente. Primero, lo primero, el liberado, fue liberado por Jesús. De tal manera que si es que después es reposeído, se pone un poco en duda el tema de la efectividad de la liberación del Señor Jesús. Porque cualquiera de nosotros diría, bueno, si el Señor Jesús le libera, sería un poco complicado que después vuelva a ser reposeído por más que vengan 20,000 espíritus después, ¿cierto? Porque lo hizo el Señor Jesús, ¿ya? Luego, ante esa complicación, la mayoría de estudiosos lo han dicho es, no, no, lo que pasa es que aquí en Lucas no lo dice, pero en Mateo sí, y es que hay una cuestión implícita ahí, y es que, claro, cuando el Señor libera a la gente, queda limpia, queda barrido y ordenado, queda limpio y ordenado, queda limpio y en orden. Por lo tanto, lo que sigue para esa persona es que se llene de fidelidad, se llene de la palabra del Señor. Y claro, lo que pasa es que el espíritu sale y regresa y encuentra la casa vacía cuando debería estar llena, cuando debería estar ocupada. Y como no está ocupada, entonces por eso es que este espíritu malo tiene ocasión de ir a buscar a otros 7 más y ya en total 8 llegan y hacen peor desastre, ¿no es cierto? Tal. El asunto es que aquí hay un metalenguaje, ¿ya? Simplemente, lo que está hablando aquí no, y no tiene que ver con esto de si es que no sé qué, si es que una persona cuando es liberada, entonces lo que le corresponde es estudiar y fortalecerse en el Señor y todo, que sí, pero más allá de eso, que es bastante, digamos, evidente, lo que pasa aquí es una cosa, y tiene que ver con lo que acabamos de estudiar, y dice así, va más o menos así la idea, y ya les cuento por qué. Parece que más allá de referirse a un espíritu inmundo, se está refiriendo, o cuando aquí habla de espíritu inmundo, ¿ya? Está haciendo referencia a una falacia como esta, ¿ya? Por eso les decía, cuando veamos aquí en la Biblia estas frases de espíritu inmundo, demonio, diablo, estas palabras, no nos imaginemos lo que normalmente, y vale la pena decirlo, desde la Iglesia Católica de la Edad Media se han imaginado por diablo de espíritu inmundo y demonio, ¿no? Cucos, ya, entes así, oscuros, feos, y tal, así malignos, no. Imaginémonos algo mucho más abstracto y si se quiere, no necesariamente un ente, ¿ya? A veces sí, a veces no, pero imaginémonos siempre algo mucho más abstracto, ya más general, en todo caso. Entonces, cuando aquí
digo que sale un espíritu inmundo, aquí tranquilamente podemos decir que sale una falacia. Es decir, dicho de otra manera, cuando una persona ha sido instruida, o hablando en términos más coloquiales todavía, mucho más coloquiales, ¿no? Como algunos suelen decir, ¿no? Cuando aprenden algo, cuando se dan cuenta que alguien no conoce y viene alguien que conoce del tema, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, que le suelen decir a la persona, ¿no? Bueno, desázname, ¿no? Instrúyeme, ¿no? Pero designórame, alguna cosa así, ¿no? Tal. Entonces, digamos así, cuando una persona es desaznada, si se quiere, o sea, es instruida, es sacada de la ignorancia, fíjense, o la ignorancia sale de esa persona, esa enseñanza, esa falacia, sale y anda viendo dónde asentarse. Y como no se asienta, dice, voy a ver si es que esta persona, si es que puedo volver a engañar a la misma persona. Y resulta que cuando llega, le encuentra en orden y dice, no, no puedo, esta persona ya se ha fortalecido, ya no puedo engañarlo. Por eso es que necesita ir y se encuentra a siete más, siete falacias más, ya siete argumentos engañosos más, que lo que terminan haciendo es volviendo y ahí sí le terminan de confundir, ¿ya? Y por eso es que se dice esto, que el estado postrero es peor que el primero, ¿de acuerdo? Así que fíjense ustedes, aquí el contexto parece ser, y como les decía, ya les digo por qué, parece ser que no necesariamente, que sí es cierto, pueden haber casos en donde una persona que ha sido liberada por negligencia, por lo que fuera, puede terminar recayendo y todavía siendo peor. Sí es cierto, claro que sí, casos se han visto, ya, por ejemplo, las típicas personas que, por ejemplo, tienen alguna adicción. Hace muy poco tiempo, por ejemplo, se hizo muy famoso, no sé si ustedes vieron, el caso de un actor de una serie que muchos de nosotros vimos de niños, ¿ya? Había una serie de estas de Nickelodeon, y resulta que uno en ese tiempo, chicos, que más o menos es de mi edad, tendrá 30 y tantos de años, salía en esa serie, y resulta que hoy en día, el hombre vive en situación de calle, ¿no? Vive, pero mal. Y un amigo que era, digamos, coprotagonista de esa serie de antaño, lo rescata, lo encuentra, lo rescata, lo lleva a una clínica de rehabilitación, lo lleva a un hotel y todo, y se dio la noticia, ¿no? Que lo encontraron y le estaban tratando de dar ayuda y todo lo demás. Pero ¿qué pasó con esta persona? Al poco tiempo se supo que, por ejemplo, del hotel donde le habían dejado, dejó haciendo un lío y no quiso estar, y se fue de ese hotel, lo volvieron a coger, lo pusieron en un centro de rehabilitación y se escapó. Y él quiso volver a su vida de calle, y ya nadie más intentó nada más porque no se pudo. Entonces, por ejemplo, hay un caso muy, muy conocido y reciente, de alguien que se intentó, digamos, de alguna manera recogerle, pero no quiso. Y su estado posterior fue peor que el primero. Entonces, casos como esos sí hay. Pero hay otros casos mucho más deplorables y mucho más preocupantes, y no son aquellos necesariamente que se tratan de una condición muy lamentable, así como de alguien que puede estar con alguna afección, como esta persona, por ejemplo, en situación de calle, etcétera, sino que hay unas un poco más peligrosas, y son aquellas personas que tienen falacias en su mente, y que de alguna manera uno puede, o alguno de nosotros puede intervenir en eso, y se le libera a la persona de esa enseñanza falaz, de esa enseñanza tramposa, y parece que ya entendió, pero después va por otro lado y le caen muchos más, y termina más confundido, y un montón más de cosas, y ahí se cumple. El estado postrero viene a ser peor que el primero. Parece ser que, y como les digo, y en el contexto de todo esto, por la estructura que tiene de desenmascaramiento de una falacia, de un argumento tramposo, ¿no es cierto? Parece que habla de eso. Y ahora, ¿por qué les digo que habla de eso? Por ejemplo, y aquí les puedo decir lo siguiente. Vamos a ver. Hay un, hay una, hay un pasaje, ¿ya? Que está, y ahora les muestro aquí, ¿ya? Y vamos a leer todo un capítulo y van a ver por qué les digo esto, ¿ya? Que no estoy loco. Lo que estamos viendo no es otra cosa sino el pasaje, vaya, es el capítulo,
es el capítulo 2 de Segunda de Pedro, ¿ya? Es el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Y dice así. ¿Ya? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duele. ¿De acuerdo? Y ahí comienza a hablar un poco más. Voy a avanzar un poco más hasta el 17. Está hablando entonces de los falsos maestros. Fíjense ustedes. Y fíjense lo que termina diciendo aquí a partir del 17. Estos, dicen, ¿no es cierto? O desde acá, desde el 12, puede ser. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen sus almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Ya? Dice el 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno, fíjense, es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Fíjense ustedes, ¿qué opinan? Lo vemos. Entonces, lo que quería decir finalmente es, ah, me parecía esto muy interesante, que lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, que hace una alusión a estas enseñanzas de aquí del Señor Jesús, ya tiene que ver mayormente con las enseñanzas equivocadas. Como les decía, ya hoy poniéndole un nombre un poco más acertado, más técnico, son las enseñanzas falaces, aquellas que parecen verdad, pero no lo son, que son truculentas, que son tramposas. La palabra es esa, la palabra es trampa. Son enseñanzas tramposas. Y lo interesante es que aquí, más allá de eso, ¿por qué les digo? Y esto ¿por qué? ¿Por qué me permito dar este enfoque? Por lo siguiente, porque hoy, como les decía, hoy muy poco, muy pocas ocasiones, ¿no? De una persona que tenga una afección, por más fuerte que sea, muy pocos de nosotros diríamos, ah, pues es un demonio, ¿no? Seguramente hoy las cuestiones de salud, etcétera, cualquier condición, posiblemente en primer lugar acudiríamos a la medicina, a un médico, a algún psicólogo, algún psiquiatra, lo que sea, pero no diríamos está endemoniado, ¿ya? Y por eso es que ahora, más bien, sí, sin quitar aquello, ¿no es cierto? Sin dejar de ver esa posición que es posible, pero hay otra realidad, ¿ya? Que no hay que dejar de ver, ¿ya? Porque si lo veo solo este pasaje y lo analizo solo desde el tema de los demonios y las fuerzas del mal y que no sé qué, y que vienen y tal, ¿ya? Me pierdo de otra cosa que es mucho más aplicable, ¿ya? Que es lo siguiente, hay que huir y hay que tener cuidado si se quiere y hay que estar preparado para enfrentarse, si se quiere, a estas enseñanzas tramposas, llamémosle así, enseñanzas tramposas, si ustedes quieren falacias, ¿no? Enseñanzas tramposas. ¿Por qué? ¿Por qué son tramposas? Porque algo de verdad tienen, ¿ya? Algo de verdad tienen, pero
no son correctas, no es cierto, no es verdad, ¿ya? Y además la intención es llevar al error, ¿de acuerdo? Entonces, esto básicamente es lo que quería comentarles, ¿no? Entonces, esto de que cuando un espíritu inmundo sale y no sé qué y no sé cuánto, no está hecho específicamente para que hoy nosotros nos imaginemos eso, ¿ya? Porque es muy probable, ya les digo, es muy probable y es cada vez menos probable que hoy en día nosotros nos encontramos con un endemoniado. ¿Me explico? Hoy podríamos tranquilamente decir es un enfermo, es alguien que tiene una dolencia, una afección, etcétera, pero no diríamos directamente es un endemoniado y por lo tanto hay que exorcizarle o alguna cosa que hay que pedir liberación, alguna cosa así, ¿no? Hoy tenemos otro contexto. Pero lo que sí no deja de haber, que hubo en esta época y el Señor Jesús se enfrentó, es a afirmaciones falaces, a afirmaciones tramposas. Y es bueno que en este pasaje, por ejemplo, podamos ver cómo el Señor Jesús se defendió, digamos, o contraargumentó, replicó, ¿cierto? Contestó a una afirmación tramposa porque parecía que era cierta, pero no, ¿ya? Y ya les digo, y este tipo de afirmaciones son las más complicadas y las que más hacen daño. Si ustedes quieren incluso más daño que una enfermedad, que una cosa así, a veces son este tipo de afirmaciones. Y ya les digo, y esto se ha visto, cuando una persona vive creyendo una falacia, vive creyendo un argumento tramposo, y uno le hace ver su error, muy pocas veces, ya, muy pocas veces se convence, ya, muy pocas veces se convence y dice sí, cierto, y lo deja y lo corrige. Por lo general, especialmente en cuestiones cristianas, lo que se ha visto es que más bien buscan más argumentos para que les afirmen su error, ¿no? Y viven así. Y más bien, y ahí se cumple lo de aquí. El estado postrero es peor que el primero. ¿Ya? Porque al principio tenía solamente un error, ahora tiene un montón más de errores y error sobre error, y si se quiere ya ni siquiera eh, pecados, si se quiere, ¿no? Si no son creencias, son afirmaciones, son enseñanzas tramposas. Ya les digo, ni siquiera incorrectas, o sea, cae en otra categoría que es lo tramposo, ¿ya? Que es lo tramposo, es lo truculento, como se llama, lo trucho, ¿ya? Lo tránfugo, como dicen ahora, ¿no? Cae en eso, cae en aquello que no es necesariamente así tan evidente como una mentira, ¿no? Más bien es una cosa más sutil, mucho más armada, mucho más, como les digo, mucho más más sutil a la final. Sí. Ya les digo, una falacia es bien complicado y a veces no nos las creemos, porque parecen verdad, parece verdad, pero no lo son. Entonces, eso finalmente. Entonces, más allá, como les decía, ya en últimas, más allá de ver este pasaje como un tratado, un pasaje en donde el Señor Jesús explica cómo es que funcionan los demonios, ya, que no es así, ¿no? El asunto es verlo más bien como una enseñanza de cómo el Señor Jesús nos enseña a identificar estos argumentos tramposos y a desenmascararlos y que estemos advertidos que incluso el desenmascaramiento de un argumento tramposo no significa victoria, porque es más probable que ese argumento tramposo vaya y se fortalezca con 8 argumentos tramposos más, ¿ya? Y vengan total, y ahí después a la vuelta de la esquina, nos encontremos ya no con un argumento tramposo, sino con 8. ¿Ya? Entonces, esa es la cuestión, esa es la realidad que el Señor nos muestra. Y si no, hagan memoria de aquellos hermanos, de hermanas de pronto que creyeron una falacia, que creyeron un argumento tramposo, una enseñanza tramposa, y ustedes o nosotros con el cariño del alma le dijeron, ve hermano, por ahí no es, y parecía que nos dio la razón, y después a la vuelta de la esquina, al poco tiempo, nos volvemos a encontrar, y vino, pero peor que antes, ¿ya? Es eso, es eso. Y el Señor Jesús ya nos lo anticipó, ¿ya? Y por eso les digo, hay que estar bastante conscientes de que esa es una realidad, de que es una realidad y que de una otra manera tenemos las herramientas como para poderlo hacer. Y ya de manera práctica, no, y les digo así, no todos estamos llamados a poder identificar así y si se quiere exponer alguna cuestión de así, como aquí lo pone el Señor Jesús, que ya les digo, esto es muy complicado, a veces es bastante, digamos,
no es del todo tan fácil, o sea, no, no es que, entonces sí, sí, ya voy a salir de buenas a primeras, así, no. Requiere su estudio, requiere su práctica, requiere su tiempo, si se quiere, para ejercitar eso, ¿ya? Es más o menos si se quiere así como que hagan cuenta que aquí es un ejercicio de factoreo. Entonces, o sea, requiere práctica, requiere ejercicio, requiere no simplemente decir, sí, ya aprendí el primer caso y se fue. No, o sea, necesita un poco más de práctica, un poco más de entrenamiento, porque ya les digo, son cosas así un poco más técnicas, si se quiere, que se pueden, ¿ya? Pero que no son tan sencillas de armar, no son tan sencillas de armar y que pero que se deben hacer cuando se debe hacer, y que para eso ya en nuestros tiempos no estamos solitos, no estamos solitos, especialmente, por ejemplo, yo soy de los que pienso que actualmente se necesita ya no una cuestión, un pronunciamiento, por ejemplo, ante una falacia, ante una enseñanza, y con esto ya para terminar. Yo creo ahora especialmente, el Señor de otra manera me ha ido mostrando, creo, que ante las enseñanzas falaces, por ejemplo, no hace falta como ahora, por ejemplo, muchos nos sentimos tentados de hacer, ¿no? Una publicación en Facebook, una publicación en redes sociales o no sé, y tal. No, no hace falta eso. Lo que hace falta es un pronunciamiento oficial. Es un pronunciamiento oficial y de autoridad, respaldado por una iglesia, por un conjunto de congregaciones, etcétera, que ponga los puntos sobre las IES. Porque aquí, esto que el Señor Jesús está haciendo aquí, no lo dice solamente porque es del Señor Jesús, o sea, ni tal. Es un argumento que tiene validez por dos razones. Una, porque está lógicamente bien construido, y segundo, porque viene de alguien que tiene autoridad. Y, por ejemplo, y eso es algo que hoy falta. Entonces, muchos hermanos han hablado, muchas personas dicen cosas que son ciertas, que tienen toda la razón, pero no tienen eficacia o no tienen la eficacia que debería tener porque les falta lo segundo, que es el respaldo, la autoridad, la autorización, si se quiere, para poner esas afirmaciones así. ¿Ya? Y yo creo que especialmente, y Dios permita, quiero decir, que en algún momento se pueda hacer algo así, algo así, digamos, de alguna manera, ¿ya? Que se pueda poner los puntos sobre las IES, sobre este tipo de cosas, como sobre los argumentos falaces, sobre estas cosas que hacen mucho daño, con la autoridad que el Señor Jesús ha dado, pero que ya les digo, hoy se necesita de algo más que solamente tener la razón. ¿Me explico? Sí se necesita algo más, si se quiere, ¿ya? Aquí en este caso el Señor Jesús tenía todo, tenía no solamente argumentos correctos, sino también autoridad y, si se quiere, también difusión, ¿ya? Entonces ahora se necesitaría, ya les digo, hoy la mayor cantidad de gente que habla son personas hermanos que tienen la razón, que dicen cosas que son ciertas, pero les faltan las otras dos cosas. Les falta el respaldo, les falta la autoridad como para decir sí, que todo el mundo haga caso. ¿Ya? Y por otro lado, les hace falta también la difusión suficiente, ¿ya? Que esto, como les digo, viene en cadena, o sea, es tener la razón, o sea, hacer bien las cosas, después tener el respaldo de alguien y después que eso se difunda. Entonces, claro, por eso es que a veces no tiene el impacto que debería tener. En fin, eso básicamente. Eh, Exactamente, Carmita ya le dijo, no sucede eso por lo que dice, el que conmigo no recoge eso. Desparrama. En fin, eso es lo que les quería compartir en este tiempo. Espero haber sido claro. Espero haber sido claro, espero que me haya podido haber hecho entender. Y si no, de pronto tenemos alguna pregunta, algún comentario al respecto. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? ¿No? Ok, entonces Sí, creo que aguante, podemos. Josuecito. Sí. Sí, hermanos, buenas noches a todos. Sí, en realidad, lo que tú estás diciendo es lo correcto y que debemos nosotros como cristianos tener bastante cuidado de los razonamientos que aparentemente pueden ser inclusive lógicamente estructurados y todo, pero encierran en sí un error, una falacia, como tú bien lo dices. Hace años teníamos una discusión respecto de la Iglesia Católica
que lo hacían así. Ellos decían, pero vea, si es sencillo la cosa, cuando defendían aquello de que la Virgen María es madre de Dios. Y el razonamiento que ellos hacían es esto, decían, mire, a ver, veamos, María es madre de Jesús, ¿verdadero o falso? Verdadero. Jesús es Dios, ¿verdadero o falso? Verdadero. Luego, conclusión, María es madre de Dios. Un razonamiento, dos, este razonamiento que aparentemente tiene su lógica y tiene su verdad, nos arroja una conclusión incorrecta, una conclusión falsa. Entonces, alguien decía también así, todos los hombres son pecadores. Jesús fue hombre, Jesús también es pecador. Entonces, planteando unos razonamientos así, quizá un poco livianos, nos podrían hacer caer en errores y en equivocaciones, y allí es cuando considero que los cristianos, más allá de la inteligencia que podamos tener o un buen manejo de la lógica, es el Santo Espíritu de Dios que nos hace, que dice que Él nos conducirá a toda verdad. Entonces, yo sí creo que es el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad, por un lado, por otro lado, sí es verdad también aquello de que ahora en las iglesias se maneja bastantes falacias, aquello que en la costa, por lo menos, los que andamos un poco, digamos, a menudo por allí, yo les oigo que dice, decrete, decrete, yo decreto que esto va a ser así. Le oía a un pastor, una pastora en Guayaquil, cuando oraba por la candidata de la Revolución Ciudadana y decía, yo decreto que va a ser presidenta de la República. O sea, con esa facilidad tal de que yo decreto y la cosa se hace. Si fuera por decretos, ya estaríamos en otro nivel seguramente, ¿no? Nosotros no somos tan famosos, no tenemos tanto renombre, pero tenemos la verdad de parte de Dios. Y esa verdad tenemos que proclamarla, sea en un grupo pequeño que puede ser una célula pequeña o puede ser un conjunto de iglesias que de pronto también nos permite el Señor estar. Pero donde estemos siempre tenemos que proclamar la verdad de Dios que nos asiste, la verdad de Dios que nos ha dado. Sabemos que hay grandes errores en las iglesias y todo, pero a lo mejor no podamos estar quizá en un puesto de renombre o tal vez nuestro nombre no sea conocido a nivel nacional, internacional, pero donde estemos, allí tenemos que proclamar las verdades de Dios. Tenemos que con toda firmeza y seguridad hablar de lo que la palabra de Dios nos enseña como doctrina verdadera, como verdadera palabra de Dios. Entonces, yo creo eso, hermanos, que sí hay muchas cosas que parecen verdaderas, pero son falsas, ¿no? Entonces, y en lo que dice en relación a aquello de ya uno recibe un milagro de Dios de cualquier forma que sea. Y acá en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 14, hablando del paralítico de Betesda que el Señor le hizo, le curó, le dice en el capítulo, en el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Si recibimos solo la enseñanza de Dios, debe llevarnos a una vida de santidad, a una vida correcta. Si recibimos un milagro de Dios, sea sanidad, sea liberación de cualquier cosa, la recomendación, el mandato de Dios es, dice, después que la halló Jesús en el templo, le dijo, mira, has sido sanado, has recibido el milagro de Dios. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Si hemos sido asistidos por Dios y Él nos ha librado, nos ha sacado de un apuro, a veces decimos, Señor, sácame de este apuro y te seguiré.
y pasa el susto y a veces volvemos a lo mismo. Entonces ahí es cuando el Señor dice, no, no peques más, es decir, nos hace un llamado a vivir en santidad, en coherencia con su palabra. De esa manera creo que podemos cumplir el rol que Dios nos ha dado en este mundo. ¿Sí? Amén. Así es. ¿Quizá alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y si no, bueno, creo que podemos ahora sí terminar la grabación. Sí, Dios bendito.